Es un fenómeno que lamentablemente se ha perpetuado en el tiempo. Es un fenómeno que a la fecha sigue, da mucho de qué pensar por qué se ha perpetuado durante tantos años a pesar de los avances y del discurso que también Estados Unidos señala. Ahora, estoy tomando la inspiración de esta conferencia fue de un documental que está en Netflix y le hago el comercial porque está muy bueno, que se llama La Enmienda 13 de Dubenay y es todo el sistema bueno, lo que ella sostiene es como el sistema penitenciario de Estados Unidos ha sido una forma de perpetuar la esclavitud y el trabajo forzado para los afroamericanos. Porque por estadísticas que, a ver si alcanzo a darlas, la población que está más encarcelada en Estados Unidos, que es el país que más presos tiene, por cierto, son los afroamericanos. ¿Sí? Y vamos a ver el desarrollo de toda esa legislación, por qué ha permitido o por qué es que hay más población de afroamericanos en las penitenciarías, que por cierto son de corte privado, ¿no? Solamente hay 3 penitenciarías estatales, las demás son de corte privado, y sirven pues como mano de obra porque hay que mantenerse, ¿no? Entonces, bueno, de eso va, yo los invito si pueden ver a Dubenay, que la narrativa es muy buena de cómo se ha criminalizado a los afroamericanos desde muchísimo tiempo atrás, con discursos y figuras retóricas como el nacimiento de una nación, por ejemplo, la película que es histórica, que inspiró a todo lo que es el Jim Crow, ¿no? Las leyes Jim Crow, y esta satirización que existió alrededor de los afroamericanos entre los 30s y 50s, y también cómo inspiró al Ku Klux Klan, ¿no? que produjo pues masacres terribles de estas personas, ¿okay? Y esto era lo que decía, el 60% de la población carcelaria en Estados Unidos son afroamericanos, ¿ok? Y lo que tratamos de explicar es por qué, ¿no? ¿Por qué este caso? ¿Por qué tanta criminalización? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto también va de la mano con lo que hemos visto de abuso policíaco, ¿no? El caso de George Floyd hace unos 3 o 4 años, también va de la mano por lo que se permite con el necroderecho. Acá está el de Duvernay que les digo 2016, donde hace este análisis muy excepcional. Ahora, porque todos dirán, bueno, sí, los afrodescendientes y el necroderecho, ¿qué es? El necroderecho lo estoy tomando de José Ramón Narváez Hernández, él tiene un libro así, el concepto es 2017, es un concepto que surgió en sus aulas de posgrado. ¿Y qué habla el necroderecho? Pues los mecanismos que se estatuyen a través de leyes y políticas públicas para solventar un derecho que decide sobre la muerte o vida de los demás, ¿okay? Y que está completamente justificado porque está legitimado jurídicamente, que es lo que hace rato veíamos, ¿no? ¿Quién está legitimado para? Yo decido qué se dice y cómo se dice y cuándo se dice y cómo se dice. Pues de igual manera, yo decido quién puede ser encarcelado, quién merece una reducción de penas o quién no lo merece, ¿okay? O si puedes negociar tu libertad por los recursos económicos que posees, que parte de eso es mucho la política de Estados Unidos. Y otro concepto clave aquí es el homo sacer, ¿no? El hombre abandonado por el Estado, ¿no? De Agamben, el hombre que ya no vale, que lo tenemos que instrumentalizar porque algo le tenemos que obtener, ¿no? de él. Y me voy a los hechos porque no quiero abusar del tiempo. Esos son como mis conceptos clave, ¿no? El homo sacer y el necroderecho. ¿Y qué pasa? Que, como sabemos, en el siglo XVII los afroamericanos arriban a Estados Unidos, los traen mediante engaños, mediante forcejeos para que sean para obra de trabajo en Estados Unidos, y en el sur fueron esclavizados, sobre todo con mayor primacía, porque ellos tenían conocimiento para sembrar en ese tipo de climas. Entonces, como vieron que poseían estos conocimientos, eso permitió que, o justificó que se les esclavizara muchísimo más, ¿okay? Vivieron en cautiverio aproximadamente 250 años y bueno, sufrieron muchísimas vejaciones que no pienso aquí reproducir.
Y después, que me voy a dar saltos cuánticos, pero bueno, en 1865 viene la famosa enmienda 13, que es muy famosa porque prohíbe la esclavitud y el trabajo forzado, ¿sí? Da esta libertad, que en sí no fue una libertad, porque lo que empezó a suceder ya viene el necroderecho, que comenzó a suceder, se pregonaba por un lado la libertad de los afrodescendientes, pero por el otro en realidad no se les daba trabajo, quienes los ayudaban también eran discriminados, ¿okay? Los mismos blancos los empezaban a ver como competencia laboral, y entonces acabaron en estos guetos, ¿no? Fueron acabando en guetos, y esto los fue pues les dio marginación, ¿okay? Que a la fecha ellos han sufrido, pero viene desde ahí, ¿no? Que en realidad se pregonaba desde las asambleas y desde el Congreso de Estados Unidos su libertad, pero esta no fue así, ¿no? Veremos algunos otros ejemplos, ¿no? Viene segregacionismo. Esto se trae con el problema de pérdida de fuerza de trabajo, sí, porque muchos de ellos emigraron a estas comunidades donde estaban seguros de alguna manera, donde podían mantener sus costumbres, y eso también dio oportunidad a que todas las asambleas legislativas del sur, que eran los que más estaban encima de la esclavitud, ¿no? Pregonaban la esclavitud, bueno, fueron ellos los que pregonaron o instituyeron un montón de legislaciones que los incitaban a migrar, que no les daban las condiciones necesarias para que ellos pudieran estar, y que esos derechos que tanto se pregonaban en realidad no tenían ningún tipo de garantía, no eran derechos solamente ahí, pero no se les garantizaba de ninguna manera. Se aprueba viene otra enmienda, la enmienda 14, porque había una restricción, y era que si habían tenido antecedentes penales, no podían votar. Estas restricciones a la fecha siguen para los afrodescendientes, y es vergonzoso, ¿no? O sea, vean desde qué año se trató de convertir con la enmienda 14, ¿no? Estaba la famosa cláusula del abuelo, que decía que prohibía la inscripción en las listas electorales a toda persona cuyo padre o abuelo no hubiera gozado del derecho al voto en 1867, ¿okay? Que obviamente pues no, porque de 1865 es la enmienda 13 que les daba libertad y por ende que pudieran votar. Entonces estaba sumamente acopado, ¿no? Ese es necroderecho, o sea, cómo estoy permitiendo legislativamente instrumentar al otro y coartarle sus derechos, ¿ok? Bien, enmienda 14 se trata de restringir esto, pero igual otra vez contestan los congresos del sur y empiezan a coartar a través de sus medidas legislativas, ¿no? Por ejemplo, si no tenía un modo honesto de vivir, si no pagaba impuestos o si la persona tenía algún antecedente penal, se le prohibía el voto, ¿no? Entonces, por un lado, en el discurso era, sí los reconocemos, les damos sus derechos, y por otro, tristemente, era, lo echamos para atrás o no te damos las herramientas para que puedas ejercer ese derecho, ¿okay? Entonces los afroamericanos estuvieron mucho tiempo así. Otra de las situaciones que ellos tuvieron es que, por ejemplo, se les veía como personas de riesgo y no se les aseguraba. Entonces, aparte del que tenían muy poco trabajo y mal remunerado, encima de ello no eran sujetos de crédito, no se les daba créditos hipotecarios porque no había seguridad. Eso es lo que se había pregonado respecto a ellos, que no eran serios, por eso esa caricaturización de Jim Crow, ¿no? Que era en sí una caricaturización de los afroamericanos, y entonces no se les veía como personas formales, serias, y encima se les veía como de alto riesgo, y entonces por eso no se les podía vender un seguro de vida. Eso propició, por un lado, que también crecieran las aseguradoras de afrodescendientes, y ayudó también a que creciera la banca de afrodescendientes, pero de nuevo volveremos a la marginación y a la segregación que están viviendo, y que bueno, ellos tratan siempre como el agua de ver hacia dónde salen. Que es la corona, la joya de la corona, es el fallo de la Suprema Corte de Justicia Plessy Ferguson, el que pregonó el iguales pero separados, ¿no? Sí somos iguales, pero nos separamos, ¿okay? Este fallo es de 1896, ¿no? Dice que no podía igualar al mismo nivel a blancos ni a negros porque socialmente una raza es inferior a otra. Este acto de necroderecho justificó durante 60 años la segregación racial en todas las áreas y fomentó tristemente los linchamientos del Ku Klux Klan.
que fueron terribles, que no voy a señalar aquí, pero pues es parte también de la historia, porque se castiga el ser negro, ¿no? Eso es lo que estaban castigando este tipo de fallos, y esto permitió durante muchos años esta separación en las escuelas, en los barrios, los guetos, ¿okay? En los lugares públicos, en el transporte público. Todo esto viene por el fallo de la Suprema Corte, y es la Suprema Corte la que está legitimando esa forma de proceder en contra de los afrodescendientes, ¿no? Ese discurso es muy agresivo, pero así es, y se legitimó jurídicamente, ¿no? Y eso es lo que no está, ese es necroderecho, ¿okay? Me voy un poquito rápido, ya les dije lo de los préstamos, ¿okay? Esto. Viene todo el movimiento de liberación de los derechos civiles en los años 50 y 60, que también es destacable. Sí hubo este progreso de derechos. El discurso de Martin Luther King es una belleza, pero desafortunadamente igual teníamos hacia el exterior estos discursos donde se les reconocía a los afrodescendientes, pero por atrás muchos de estos luchadores sociales fueron ejecutados en su casa porque eran espiados por el FBI. Hay informes del FBI, de la CIA, donde se les hacía ver como enemigos públicos, y que por ende era de interés público ejecutarlos, ¿no? Y esto también, pues, legitimado por el monopolio de la fuerza pública del Estado, ¿no? Porque es la CIA, es el FBI, y lo estaban legitimando diciendo, pues sí, y si los tenemos que matar, no importa, porque está alterando mi orden público. Entonces están una campaña también de Nixon, que está muy bien documentado, cuando vino la lucha en contra de las drogas, que se hizo criminalizar a los afrodescendientes, porque ellos eran los que consumían ese tipo de drogas. Nixon los toma como parte de su lucha en contra de las drogas, y viene también esta política de criminalización muy agresiva de la ventana rota, ¿okay? Que viene por cierto, viene de Zimbardo, que es el que hizo el experimento de la cárcel de Stanford, y Zimbardo no tuvo ninguna metodología para hacer ese experimento social ni ética, y aún así es un experimento que se ha reproducido y que se habla muy bien de él, pero no tenía ni siquiera metodología rigurosa. Pues ese mismo Zimbardo es el que sale con la idea para el Departamento de Justicia de Estados Unidos de hacer el análisis de la ventana rota, que si pongo un buen vehículo y se va descomponiendo y le van rompiendo algo, todo el mundo va a continuar destruyendo el vehículo, ¿no? De igual manera, no tuvo un rigor metodológico, no se puede acreditar los resultados de ese experimento, pero eso llevó a la política que hay todavía en Estados Unidos sobre la brutalidad policíaca, ¿no? Y desde ahí viene este poder que tienen los policías en Estados Unidos, y esta campaña que hay de ellos en Estados Unidos de que es una imagen pública perfecta, ¿no?, de ellos, y que pueden disponer de la fuerza para doblegar al otro que está yendo en contra del orden público. Bueno, pues desde ahí viene, y es una política siempre de criminalización de ellos. ¿Y qué pasó? Porque ya ando divagando aquí, no, pero sí va en la línea de pensamiento. ¿Qué pasó? Nixon lanza esta campaña, y viene todo lo que es la heroína. Ya saben que, lamentablemente Estados Unidos siempre tiene pandemia de opioides. Ahorita está más criticado, pero siempre ha tenido pandemia de opioides, ¿no? Desde los 20, 30. Desde aquel momento la heroína era muy cara, es una droga muy cara, y de lo que quedaba de quemar la heroína se hace el famoso crack. El crack es muchísimo más barato, y donde se empieza a consumir en los guetos. ¿Y quiénes la empiezan a traficar más? Pues la gente pobre de los guetos, que eran los afrodescendientes. Esto ayuda a que se les criminalice más, y la guerra en contra de las drogas fue también una guerra en contra de los afrodescendientes, ¿no? Se dio más en estos barrios, ¿okay? Y esa guerra fue en 70s, 80s, 90s, ¿no? Y bueno, entonces se empieza a asociar a los afroamericanos con drogas, con narcotráfico, personas que tienen reincidencia. Me voy un poco más adelante porque si no, ya me estoy pasando el tiempo. ¿Qué pasa también? Viene la política de los 3 strikes con Clinton, ¿okay?
Clinton hace esta política porque con él se empiezan a dar los convenios en las cárceles para privatizarlas. Clinton es el que da pie a todo ello. Y él saca hasta de las 3 strikes, que es, si hay 3 delitos, es reincidencia y se va a cadena perpetua, ¿okay? Aunque sea delito menor, ¿okay? Y incluso con él también fueron las altas de los delitos graves y entonces se sumaron los catálogos de delitos graves por la política que se estaba siguiendo. Y esto lo que hizo desafortunadamente es que acabaran más afrodescendientes encarcelados. ¿Y por qué? Que bueno, todo lo que es, y eso sí lo refleja muy mejor que yo retóricamente Duvernay en su documental que les recomiendo. Esta política ha hecho que estén encarcelados, que no tienen, en Estados Unidos, la verdad es que su sistema de justicia sí es muy del convenio. Si hay el dinero para reparar el daño y llegar al acuerdo legal, entonces hasta ahí acaba y la persona puede quedar en libertad, ¿okay? Y esto se ve con los grandes corporativos y con los grandes empresarios acusados de fraudes. Nada más basta ver el caso de Purdue Pharma, ¿no? Que es la responsable de la nueva crisis de opioides en Estados Unidos con el Oxycontin, y todo acabó en un convenio pues muy pésimo que dieron, pero por el dinero. Como estas personas no tienen ese dinero, ya sí tienen que ir a la cárcel, ¿no? Los afrodescendientes por eso acaban en la cárcel, ¿no? Y porque sí los detienen muchísimo más que a cualquier otra persona de cualquier otro color, son más detenidos. Se les siembran mayores delitos a ellos y terminan en las cárceles. En la cárcel hay que trabajar, ¿no? En el sistema penitenciario de Estados Unidos hay que trabajar. Muchos de ellos confeccionan ropa, el escándalo con Victoria's Secret, ¿no? Que se dio hace unos años. Otros reservan vuelos para aerolíneas importantes y, o sea, el chiste es que tienen que hacer algo. Y las cárceles de Estados Unidos no pierden el tiempo con contratar personal porque de los mismos reos sale, ¿no? Son personal de cocina, de limpieza y ellos mismos hacen las labores. Entonces realmente es muy sostenible su sistema penitenciario porque gasta lo mínimo, pero también pide cuotas, ¿ok? Y entonces tiene que estar llena la cárcel porque si no, no le dan las cuotas para mantenerlas. Eso justifica el encarcelamiento masivo de estas personas, ¿no? Entonces, triste. Y todo esto son políticas públicas y derecho, ¿no? A través del derecho y de las políticas públicas se ha solventado y se ha legitimado este trato desigualitario y pernicioso en contra de estas personas cuyo único delito ha sido su color de piel, ¿no? O lo que está más mal visto. Igual aquí con los convenios, nada más para cerrar, los convenios que ellos tienen, se cobra entre $40 y $60 al día por cada preso, ¿okay? Porque los convenios son también con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, acá como les digo, 80% de los trabajadores penitenciarios trabajan trabajan ahí mismo en la institución, en la cárcel, vuelos, hacen camisas, pantalones, también trabajan para Starbucks, ¿no? O sea, hay todo eso, y también eso es SABI, bueno, hay algo que es SABI, que son los grandes corporativos que cabildean las leyes, ¿okay? Que ese también es un fenómeno interesante, cómo se cabildean las leyes por los corporativos en Estados Unidos y es perfectamente normalizado y no hay ningún problema, ¿okay? Y muchos de ellos son personas con mucho prejuicio racial, es lo malo, ¿no? O sea, quien está moviendo. Me voy hacia las conclusiones. Bueno, el derecho es utilizado como un ejercicio de poder para someter, mancillar, vejar, lastimar y matar a los afroamericanos y lo que ellos representan, y no es hablando migrantes, que también es otro punto muy importante. El necroderecho ha estado presente a lo largo de la historia de los afrodescendientes y se ha perpetuado a través del sistema penitenciario, un sistema de corte corporativista que instrumentaliza presos y que no repara ni se ocupa de sus necesidades en materia de salud y reinserción social, puesto que se les ve como peones para mantener a flote la industria. El derecho y la necropolítica son una constante en Estados Unidos porque, como bien señala Membe en 2011, el devenir negro es el concepto por el cual se autoriza la sujeción y control de los afroamericanos porque su cuerpo y su existencia son encarcelados, criminalizados, mutilados, destrozados y reprendidos. Podemos decir que el devenir negro es la obsesión que vive Estados Unidos por reprimir y castigar la sombra del lado oscuro, ¿no? Y esa sombra se proyecta en los afroamericanos, tristemente, para convertirlos en el homo sacer de este estado. Estas son mis fuentes y bueno, espero
Espero que sea de ayuda. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Aida.